Bueno, esta noche no quisiera perder la oportunidad de compartir algo de lo que estamos viendo cada miércoles. Hay 3 miércoles del mes, a veces 4, pero son 3 miércoles de cada mes donde vemos los atributos de Dios. Y el último miércoles de cada mes tenemos noches de alabanza y noches de adoración. Así que todos están invitados. Y esta noche yo quisiera compartirles con respecto a la gracia de Dios. La gracia de Dios. Es un tema, honestamente, en lo personal, me considero inexperto en el tema. Pocas veces me incursiono en el tema de lo que es la gracia. Más bien hablo de ella cuando hablo del Espíritu Santo y hablo de Cristo y su sacrificio y todo lo que Él nos vino a dar. Pero en sí conocer lo que es gracia, ¿qué significa eso? Eso es la parte medular de lo que yo quisiera tratar. Yo voy a aprender con ustedes en lo que estamos hablando y yo creo que el tema de lo que es la gracia de Dios es un tema muy profundo. Yo diría hasta misterioso, difícil de captar, de comprender con nuestra capacidad humana. Pero quiero hablar de lo que es en sí la gracia de Dios. En sí, cuando hablamos de gracia, hablamos de un favor. Tiene gracia esa persona. O hay una gracia que Dios le ha dado. Es un favor, pero no porque la persona es buena, aunque sí puede dar gracia sobre los buenos, los que se portan bien, los que hacen bien las cosas. Pero gracia cobra un sentido mucho más profundo cuando se ve en la vida de la gente que no merece vivir, que no merece gracia. Les decimos desgraciados. Digo, perdón la expresión, pero así se les dice. Les quitamos no entendemos por qué Dios tiene gracia sobre un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. No entendemos eso. Pero Dios tiene gracia sobre los que no merecen eso. Y esa es la parte misteriosa de la gracia. ¿Sí me explico? Cuando vemos gracia sobre gente, dices, no, es que este ora y este ayuna y este se porta bien y este está caminando con Dios y tiene gracia, dices, wow. Pero cuando ves una persona que dices, tu nombre ni de chiste lo hubiera incluido, ¿verdad? Pues ese tiene una gracia inmerecida, así se le conoce, que viene de parte de Dios, y por eso lo menciono como algo misterioso y me topo con esto. Es como una cosa que me digo, qué bárbaro, qué profundo es esto, ¿sí? Es un amor incondicional. A pesar de lo que le hicieron a Oseas, él amó a Gomer. Gomer lo traicionó. Gomer era una prostituta y se casó con ella por instrucciones de Dios. Y Gomer era una mujer que lo fue engañando. Ella no dejó las andadas. Y sin embargo, Oseas tiene una gracia sobre ella. Dios continuamente lo anima a tener gracia con ella, a amarla. Le mandaba dinero a los amantes. Oseas le mandaba dinero a los amantes para que le compraran ropas y joyas y carros y todo. Dice, pues estás loco. O sea, yo que tú ya lo hubiera mandado a volar. Sin embargo, Dios en esa historia de Oseas, el primer capítulo, muestra la gracia incondicional para enseñarnos de su amor incondicional, especialmente con Israel, que es un amor incondicional, que sigue hasta la fecha, aun cuando ellos lo han negado y no creen en Jesús. El amor de Dios incondicional derrama gracia sobre el pueblo de Israel. Es un regalo divino, es un regalo a veces inesperado y, como decíamos, es un regalo no merecido. Recibimos todo esto a través de Jesucristo. Es un misterio que Dios haya enviado a su Hijo por gente tan, no los incluyo si no quieren, pero por gente tan ruin, tan vil. Y sin embargo, Cristo vino por nosotros.
Eso es una gracia que tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo se le ocurrió a Dios hacer eso? Por eso la gente no comprende el sacrificio de Cristo. A veces hasta lo menosprecia. Es una gracia menospreciada, una gracia no comprendida, una gracia no disfrutada. Es lo que quiere decir. Pero la gracia no es por méritos. La gracia no es por obras. La gracia viene de la bondad de Dios. Dios no puede negarse a sí mismo. De hecho, gracia no es una cosa, gracia es Dios. Eso es lo que es Dios. Dios es gracia. Como decimos Dios es amor, también podemos decir Dios es gracia. Eso es lo que es Él, es su naturaleza. Es algo que Él manda por su bondad y lo manda por su beneplácito. Cuando Dios bendice a gente que tú dices, no puedes bendecir a esa persona, Jesús dice, ¿acaso tienes envidia porque yo lo bendigo? Es que no sabes qué tipo de gente es. Cuando se metió a la casa de Zaqueo, la gente lo criticaba. Era un tranza, era un ladrón, era un traidor que trabajaba para Roma. Y Jesús entra en esa casa y entra con él, se invita solo. Y cualquiera hubiera dicho, yo nunca hubiera metido jamás ahí. Entro en la casa de uno que es bueno, tiene buen testimonio y andamos detrás de esos elementos, de esas características, pero perdemos de vista la gracia. Y Dios nos está enseñando su naturaleza, cómo es Él. Es una gracia tremenda. Este es un atributo exclusivo de Dios. Difícilmente el hombre puede practicar la gracia. Porque siempre habrá en nosotros la naturaleza caída. Porque me ayudaste, te ayudo. Porque me respaldas, te ayudo. Tienes gracia conmigo. Nunca se me va a ocurrir tener gracia con alguien que no me apoye, o alguien que me maltrata, o alguien que me ataca, o alguien que me critica. No tenemos ese sentido. Le damos la vuelta a eso. No entendemos esa región misteriosa de Dios. Pero la gracia fluye de la bondad de Dios. Dios da gracia al que no la merece. De hecho, da gracia al que tiene demérito. Imagínate a los deméritos aquí, a los estudiantes de Epicentro. Cuando hacen algo indebido, les damos un demérito. A barrer, a trapear, a limpiar los baños. Órale, para que se les quite. Y están todos ahí, todos orando en lenguas. Tienen demérito. Y el demérito implica un tipo de disciplina, corrección y todo. Y sin embargo, esta gracia va sobre los deméritos. Entonces, no, pues así no. Imagínate que uno de estos alumnos haga algo y le digamos, vente, te voy a invitar a comer, me caes bien. Y el otro dice, pero ¿cómo? Tú vente. Los demás dirían, no, pues oye, así no se hace. Así no se debe. ¿Cómo haces eso? Mira a los demás, está dando mal ejemplo. Y sin embargo, el demérito en la gracia es un elemento crucial que distingue la gracia como algo que va más arriba de lo que tú y yo pudiéramos identificar la gracia, valorar la gracia, entender la gracia. Algo que va más allá. No lo logramos aterrizar en nuestra comprensión humana, porque es muy grande. De hecho, la gracia fue antes de la creación. Algunos creemos que la gracia llegó cuando llegó Cristo. No, Cristo era desde antes de la fundación de los tiempos y la gracia existía porque Dios es gracia. No llegó cuando llegó Jesús. Sí llegó, claro que sí. No apareció por primera vez cuando llegó Jesús. No apareció por primera vez. Ya la gracia existía. Ya había oxígeno aquí en la tierra.
Adán y Eva respiraban. ¿Por qué? Por gracia. Y cuando pecaron, seguían respirando, ¿sí o no? Eso era la gracia, ¿sí estamos entendiendo? Oye, que pecaron y se iban a morir, y cayó la maldición tremenda sobre sus vidas, y murió su espíritu, y su alma, y su cuerpo, y todo, y dices, hijo, qué tremendo. Sí, pero la gracia permanecía, la gracia permanecía, la gracia permanecía. Voy a enviar a alguien nacido de mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente antigua. Le está prometiendo a Adán y Eva. Oyeron esa plática, oyeron esa declaración profética en el huerto, a pesar de su demérito. A pesar de su demérito. En Juan capítulo 1, versículos del 16 al 17 dice esto: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ha habido una gracia derramada sobre tu vida. Estás vivo por gracia, existes por gracia, pero aún sobre eso ha derramado más gracia. Ha derramado su sacrificio, ha derramado su sangre, ha enviado su Espíritu Santo. Por más lo ha hecho el Señor. La ley por medio de Moisés fue dada. Moisés es la ley. Y decimos, es que la ley no es gracia. No, espérame, ahorita lo vamos a entender. La ley existía, la ley fue dada, pero Moisés vivió bajo gracia. No puede ser. Si le dio los 10 mandamientos, la ley lo encajonó a Moisés a obedecer esa ley. No había gracia, tenía que obedecer la ley. Sí, pero Moisés tenía gracia a pesar de la ley. Tú dices, no puede ser. Pues lee tu Biblia. Y luego dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, noten esto. Cuando uno lee esa escritura, pensamos de que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Ok, cuando nació Jesús, vino la gracia y la verdad. Antes no había gracia y antes no había verdad. ¿Será? ¿Será que no había verdad antes? Y entonces, ¿a dónde me lleva eso? A pensar que de repente apareció la verdad, de repente apareció la gracia. Y entonces hacemos a Cristo limitado y que Cristo solo existió cuando nació. Pero Cristo existía antes de nacer. Están muy quietos. Cristo existía antes de nacer. Porque Él es Dios. La gracia y la verdad se dieron a conocer, pero ya existía desde antes de la fundación de los tiempos. Génesis 6:8 nos muestra la gracia antes de la ley. Aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé existía, vivía, caminaba antes de la ley. Y antes de la ley había gracia. Dios halló gracia. Halló gracia para él. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo aprovechar la gracia, cómo podemos entender quiénes tenemos derecho a esa gracia. Todos tenemos derecho a esa gracia, pero depende de ti y de mí el aprovechar la gracia, el disfrutar la gracia, el agradecer la gracia. Moisés es otro ejemplo. Ya Noé antes de la ley, ahora vamos a ver a Moisés durante la ley. En Éxodo 33:17 dice, y el Señor le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Oye, espérame, Moisés era un asesino, mató a un egipcio. Moisés es uno que más adelante iba a poner en mal a Dios cuando golpeaba a la roca, cuando le dio instrucciones de hablar con la roca. Y sin embargo Dios le está diciendo, has hallado gracia. Y tú dices, ¿cómo? A una persona, yo nunca he matado a nadie, gracias a Dios. Y Moisés halló gracia. ¿Y yo qué? ¿O qué? Yo me porto más bien que Moisés, según yo, ¿verdad? Y sin embargo Dios dice, no. Mi gracia es eso, está dada a todo el mundo. La palabra hebrea en gracia es ken o chen. Ken es realmente la palabra.
Zacarías 12:10 dice esto: voy a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, voy a derramar espíritu de gracia y de oración. Entonces, como que Dios está diciendo, mi espíritu es un espíritu de gracia, porque yo soy gracia. Mi espíritu será derramado sobre Jerusalén, sobre la casa de David, espíritu de gracia y de oración. Y van a mirarme a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Se van a afligir por él como quien se aflige por el primogénito. Y me llama la atención cuando, es como cuando te das cuenta que Dios estaba teniendo gracia, pero nunca te diste cuenta. Cuando hace muchos años yo estaba jugando, bueno, no estaba jugando, estaba lloviendo y habíamos construido un cuarto, creo que ya lo he comentado, y se levantó un muro más o menos de este tamaño en la parte de arriba, y abajo, en el primer piso, estaba la cocina, y los albañiles habían cerrado un pretil más o menos de este tamaño, puro ladrillo, pero se hizo una alberca cuando empezó a llover y se llenó de agua. Entonces esa agua estaba arriba y se empezó a infiltrar, y estábamos en la cocina y empezó a entrar el agua por el techo. Entonces lo que hice yo, estaba lloviendo, era de noche, y dije, pues lo tengo que arreglar porque se va a inundar la casa y peligro se caiga el techo. Entonces me di cuenta que habían puesto un pretil alrededor de todo el techo, y mi ocurrencia personal fue ir por una varilla que estaba ahí. De esas varillas todavía estaban construyendo, iban a construir otro cuarto arriba. Tomé una varilla larga de unos 5 o 6 metros y empecé a pegarle al pretil, tratando de romper y hacer un agujero en el muro para que el agua cayera al jardín, que no cayera dentro de la casa. Entonces estaba pegándole, y dándole duro, y yo sentía en mi espíritu, algo sentí en mi corazón que me decía, detente, voltea. Y yo, y sentía, detente y voltea, y estaba hasta que volteé, y no me di cuenta, pero cuando volteé, la varilla estaba chicoteando, y como era en el segundo piso, los cables de alta tensión estaban a unos, 60, 50 centímetros. Estaba la varilla chicoteando, así. Y yo le pegaba y cuando vi eso, aventé la varilla, el agua me estaba llegando hasta aquí. Imagínate, yo estaba listo para irme al otro mundo, la verdad. Pero cuando aventé la varilla, lo único que hice fue llorar y darle gracias a Dios, que me salvó, que me avisó, que me di cuenta, que pude escuchar a lo mejor aquello de suelta, voltea, no hagas eso, algo así me estaba diciendo. Y me di cuenta de que por pura gracia me había perdonado, me había extendido. Yo no hubiera disfrutado todo lo que disfruté después de eso. No hubiera vivido todo lo que he vivido. Ha sido por su gracia. Me quebró el Señor. Y yo creo que ahí Dios derramó su espíritu de gracia, cuando nos hace ver y apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Gracia es un favor, gracia es algo amable, gracia es algo compasivo, produce una respuesta. La gracia, cuando te das cuenta de ella, produce una respuesta hacia Dios. La primera respuesta es arrepentimiento. La gracia nos produce arrepentimiento. Cuando te das cuenta de la gracia de Dios, te arrepientes y le pides perdón a Dios por haber pensado mal en la otra persona, que Dios lo estaba bendiciendo y que tú ya lo tenías juzgado de esta manera, y te das cuenta que estuvo mal ese juicio que hiciste. Produce arrepentimiento cuando la gracia derramó y cómo Dios te perdonó a ti. Empiezas a darte cuenta de la gracia, te arrepientes
Produce quebrantamiento la gracia. Te quiebras. La gracia nos puede quebrar cuando reconoces esa gracia. Un quebrantamiento donde te das cuenta que no lo mereces, que estás en demérito, y sin embargo viene y te bendice, viene y te da. Dices tú, qué tremendo este misterio, es muy misteriosa esta palabra gracia. Produce asombro. Te asombras porque dices, ¿cómo? Cuando esa canción que cantan de esa canción que cantaban los esclavos en Estados Unidos, de la gracia de Dios. ¿Cómo es que Él se fijó en un pecador como yo, tan ruin, tan vil, tan malo, y tuvo de mí misericordia, tuvo gracia, y produce en nosotros eso, produce gratitud, te hace agradecido. El gadareno, cuando fue liberado, cuando se le salieron los 2000 demonios, lo primero que él quiso hacer es seguirlo a él, seguir a Jesús. Estaba agradecido. La gente que estaba ahí, que vio que este hombre fue liberado y que su industria de puercos se fue al mar, se ahogaron sus 2000 cerditos, no comprendieron esa gracia. Vete de aquí con tu gracia. Tu gracia no debe de ser para los gadarenos, tu gracia no debe ser para los endemoniados, tu gracia debe ser para nosotros que tenemos la industria de los puercos. Esa era la mentalidad. No entendieron esa gracia. Y esa gracia nos hace falta a nosotros como creyentes, como cristianos. Es una línea delicada entre sí, no somos mangancha, porque estamos cayendo en el juego de que hay que tener gracia con todos y déjalos que entren y hagan lo que quieran. No estamos hablando de eso. Eso no. La gracia, no vamos a decir no tiene límites, la gracia es ilimitada, ¿está claro eso? La gracia es ilimitada. Pero depende de cada quien cómo la administra, cómo la recibe, cómo la reconoce. En griego la palabra gracia es charis y viene teniendo un sentido que se llama bendición sin motivo alguno. Bendición sin motivo alguno. Eso es lo que es gracia. No hay motivo alguno. Es así como que Dios llueve sobre buenos y malos. Nadie hizo algo para que le cayera la lluvia, sin motivo alguno. Es una gracia. Gracia, según esta palabra caris, es un don gratuito. Gratuito. ¿Qué hizo el que estaba tirado en el camino cuando pasó el buen samaritano? Nada. El buen samaritano le dio aceite, le dio vino, vendó sus quebrantos, lo llevó a un hostal, pagó la cuenta. Todo eso lo estaba haciendo por gracia, pero el otro no hizo nada. Fue un don gratuito. ¿Sí estamos? La gracia produce gozo. En Hechos 3 nos habla la historia de un lisiado que estaba ahí de por vida, 38 años lisiado en la Puerta Hermosa, y llega Pedro y Juan y lo sanan. Y cuando sanan a este hombre, lo que pasa es que pega un brinco de gozo y dice, saltando y danzando entró al templo porque había recibido gracia.
Gracia. Pregúntate, ¿por qué no lo sanó Jesús cuando pasaba por ahí? ¿Por qué tuvo que hacerlo Pedro y Juan? ¿Por qué no en ese tiempo cuando Jesús entraba al templo y volcó las mesas y ahí estaba ese lisiado, porque ahí estaba de planta, tenía 38 años ahí sentado, y Jesús en ese tiempo no lo sanó? ¿Había gracia o no había gracia? Sí había gracia, claro que sí. ¿Y por qué no lo sanó? No lo sé. Por eso es la parte misteriosa. No entiendo. No entiendo. Pero se lo dejó a Pedro y a Juan cuando ya murió y resucitó Jesús, y cuando subió al cielo. Y ahora Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, en el capítulo 3, después del Hechos 2, al capítulo 3, ya está ahí, y entra y sale gracia, y se sana este hombre, porque lo hizo así. No es que se los dejó a Pedro y a Juan. No. Hay una zona oscura, misteriosa, que no logramos captar en los procedimientos de Dios. Aún así, Él es soberano porque Él es gracia. Tendré gracia de quien yo quiera tener gracia. Así lo dice. Cuando vieron todo esto, preguntaban los que vieron, varones israelitas, dice Pedro, después de que vieron todo el milagrote que pasó y que se sanó este hombre, y todos exaltando a Pedro y exaltando a Juan, y ellos dicen, momento señores, momento, aquí dice, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. O sea, está ubicando, ¿por qué se fijan en nosotros? ¿Creen que por nuestra santidad podemos hacer esto? ¿Nuestra postura apostólica podemos hacer esto? Están equivocados. La gracia no depende de eso. Los está enfrentando como si por nuestra piedad, así lo dice, por nuestro poder. Y ese es el peligro cuando Dios usa hasta un burro. Pero hay gente que se le sube la cabeza y cree que es el ungido, y cree que es porque yo ayuné cuantos días y yo oré tanto tiempo en lenguas y yo diezmé y yo. Y Dios dice, sí, tiene cierto valor, pero no le llega la gracia. La gracia es algo misterioso, es algo profundo, es algo que viene y te puede asustar cuando llega la gracia. ¿Por qué se ponen sus ojos en nosotros? Como si nuestro poder y gracia y nuestra piedad pudiéramos haberlo levantado. Y apuntan a Cristo, al que es gracia. Porque Dios es gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios. Somos salvos por gracia. Muchos echamos un gran rollo de cómo llegó la salvación y todo lo que hice. Y sí, todo está bien. Pero al final de cuentas fue gracia de Dios, se acabó. No le eches tanta crema. Es su gracia la que nos salvó. Es su gracia la que nos trajo aquí a abrir amistad. Es su gracia, no es que es superhéroe ni nada de eso. Es su gracia, es gracia de Dios. Que no se nos olvide. Cuando reconoces la gracia de Dios, te mantienes humilde. Cuando reconoces la gracia de Dios, te mantienes humilde. Cuando no la reconoces, le robas gloria a Dios. Y empiezas a hablar del yo. Pero la gracia aniquila al yo. La gracia no da espacio al yo. Es más allá. Es más alta. La gracia de Dios no tiene medida. No podemos medir la gracia de Dios. Nosotros los humanos medimos. ¿Cuántas horas ayunaste? ¿Cuántas horas oraste? ¿Qué has hecho? Nos medimos por parámetros, pero a Dios no lo puedes medir. No puedes medir su gracia. Es ilimitada como su amor. Su amor nunca deja de ser. Así dice.
su gracia también nunca deja de ser. Es un atributo de Dios. Dios da gracia para que el hombre se arrepienta, pero el hombre tiene que decidir. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de ti, es un don de Dios. Así que Dios te dio la fe, Dios te dio la oportunidad, Dios envió el mensajero al gadareno, o envió al eunuco ahí. Felipe fue con el eunuco, y Dios propone y dispone todas las cosas. Y lo analizas, todo fue por gracia, todo es por gracia. No tiene medida, no hay manera de medirlo, es demasiado. Pero el hombre tiene que decidir si aprovecha o no aprovecha la gracia. Ya nos da a nosotros espacio. Dios es amor, claro que sí. ¿Y el infierno entonces por qué existe? Porque el hombre tiene que decidir si quiere o no quiere estar con Él eternamente. Dios nos ha dado gracia, sí, te lo ha dado para que creas y seas salvo, pero depende de ti si quieres aprovechar la gracia o no la quieres aprovechar. Imagínate, pasa ahí el buen samaritano, ve al herido, se acerca, no, déjame paz. ¿Qué hago? ¿Le doy con una piedra y lo mato ya de una vez? ¿Qué hago con él? No quiere la gracia. Dios no mora en alguna dimensión. Me gustó esa frase, la dijo Tozer. Dios no mora en alguna dimensión, es decir, no hay recinto que lo abarque. Y si Dios es gracia, no hay medida. Y si Dios es amor, no hay medida. Existen estas cosas en su naturaleza, en su deidad, pero no quita nuestra responsabilidad. Nos deja la responsabilidad a cada uno. Y cada quien tendrá que responder. Y termino con esto. Cuando Cristo murió en la cruz, su gracia se manifestó. Aquel que es gracia, cuando llegó a la cruz y murió en la cruz y derramó su sangre y se le atravesó el costado y salió sangre y luego agua, esa revelación, ese sacrificio, ese momento, habla de una gracia que hace 2000 años sucedió. Piénsalo, antes de que tú nacieras, ya estaba la provisión de Dios para borrar tus pecados. Antes de que tú pecaras, ya estaba la provisión de Dios. Vamos, antes de que fueras tú a la eternidad que te espera, ya estaba la provisión de Dios. Su gracia. Ahí estaba su gracia. Ha estado ahí siempre, esperándonos. Y sé que hay preguntas teológicas donde muchos se han roto la cabeza tratando de convencerse el uno al otro de que no, entonces somos predestinados. No somos predestinados. Y el estire y afloje y tratan de discutir sobre cosas que jamás van a entender. No lo van a entender. Son insondiables estas cosas. Vamos, para este tipo de pláticas necesitamos una escafandra, no se sepa lo que es eso. Esos cascos grandotes con tubos de oxigenación y bajas de las profundidades y a ver qué te encuentras, ¿verdad? La gracia fluyó de su costado. Cuando Ezequiel fue llamado por Dios, dice aquí Ezequiel 37, 1 al 3, dice: la mano del Señor está sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Oye, ¿y por qué? ¿Porque Ezequiel era sacerdote o era bueno o por qué? Por gracia. La mano de Dios vino por gracia sobre él. ¿Y qué? ¿Y los otros huesos no tenían gracia?
Ezequiel tiene carne y huesos y todo, y está caminando y lo pone en medio de un valle de puros huesos secos. Y yo creo que Ezequiel podría haber dicho: pobrecitos, mira qué amolados están, qué bien me ha ido a mí. Pero Dios dice: hey, te voy a hacer una pregunta, Ezequiel. Y la pregunta, le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Cuando uno ve la muerte, dice: ya no hay esperanza. Cuando uno ve los huesos secos, dice: se acabó la gracia, ya no hay gracia. Se acabó la gracia. Y le pregunta: Ezequiel, ¿qué huele? ¿Tú qué dices? ¿Tú estás vivo, respirando, caminando, paseando? Todavía mi gracia va contigo, ¿verdad? Y con esto se acabó, pobrecitos, no hay gracia. Pregunta: Ezequiel, contéstame, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Habrá gracia para estos huesos o no? ¿Habrá gracia? Y contestó la pregunta con la que empecé: no te entiendo. Es demasiado profundo esto. Y le contestó: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes si hay gracia para estos huesos secos. Dijo: así es, me estás conociendo, Ezequiel. Profetiza sobre ellos. La profecía es gracia, Empezó a profetizar gracia. Derramaré mi espíritu de gracia y de oración. Empezó a profetizar sobre los huesos secos y se empezó a revelar la gracia que Dios tenía, que va acompañada de la bondad y va acompañada de la misericordia y va acompañada del amor y todos los atributos que componen y hacen a un Dios inmensamente grande. Y yo te pido perdón, Padre, si estoy hablando de cosas que ni sé. Y muchos predican de ti y ni sabemos. Es la verdad. Es demasiado profundo. Pero nos maravilla su gracia. Es todo lo que podemos decir. Nos asombra su gracia, nos lleva al arrepentimiento, nos quebranta, nos llena de gozo, de gratitud, de compromiso, porque probamos su gracia. Y tú la disfrutas y yo también, en todos los sentidos. Por eso tenemos que ser agradecidos. Y la palabra agradecidos quiere decir, incluye gracia. Si Dios te ha tenido gracia, entonces ten tu gracia. Ten tu gracia también. Y no guardes nada en contra de los que tal vez tú creas que no merecen gracia. Te puede sorprender Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por esa bondad que tú tienes, inagotable. Esa gracia que eres tú. Tú eres gracia ilimitada, que no está condicionada, que está abierta y disponible a todo el que quiera tener acceso a ella. Aun cuando ya la has derramado, muchos no la aprecian ni la quieren. Muchos que dicen conocerte no la reciben, no la comparten. Perdónanos, Señor. Recibimos gracia esta noche, Señor. Gracia sobre gracia. Envía tu Espíritu, Señor, de gracia sobre todos nosotros. Despiértanos, que nos demos cuenta que existimos por gracia y que esta gracia la debemos de aprovechar, reconocer, compartir, enseñar. Esta gracia es tan abundante, Señor. Perdónanos cuando la hemos menospreciado
o descuidado o enterrado o ignorado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a abrir los ojos ante esta abundante gracia que has derramado sobre nosotros y que nos tienes tanta paciencia por tu gracia, Señor. Si alguien quiere recibir esta gracia esta noche, quiero que hagas esta oración. Vamos a hacer la oración juntos y decirle: Señor Jesús, gracias por tu gracia, por perdonar mis pecados. Gracias por revelar tu gracia, por alcanzarme con tu gracia, por salvarme por tu gracia. Uso esta fe que me diste por gracia en la persona de Jesucristo, el Señor de la gracia. Ven a mi corazón, Señor Jesús, y lléname de tu gracia. Ven con tu Espíritu Santo y derrama tu Espíritu de gracia sobre mi vida, Señor. Te doy gracias. Ayúdame a ser sensible a tu gracia y a compartir tu gracia, a entender tu gracia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Y amén.